Quiero invitarles a reflexionar sobre esta figura única en el Antiguo Testamento. Una mujer llamada y usada por Dios en tiempos de crisis y en tiempos oscuros para el pueblo de Dios. Como dije al inicio, su nombre es Débora. Y la encontramos en los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces. Le invito a que cuando tenga la oportunidad lea esos dos capítulos. Hoy no los vamos a leer todos, nos vamos a enfocar solo en algunos puntos, pero léalos. Es muy linda la historia de Débora. Israel, para la época esta, el pueblo de Israel estaba sumido en el pecado y en la idolatría. El pueblo estaba desviado, estaba perdido. Y como consecuencia, el pueblo sufría la opresión de otros pueblos, la opresión del rey Jabín de Canaán y su comandante Sísara era el nombre de este comandante. En medio de ese panorama oscuro que estaba enfrentando el pueblo de Dios, Dios levantó a una mujer, a Débora, para traer dirección y para traer esperanza a un pueblo que estaba sufriendo por causa de su propio pecado. La Escritura nos dice que Débora era profetisa, es decir, alguien que hablaba la palabra de Dios y lo hacía con la autoridad de Dios. También Débora era juez, resolvía disputas y guiaba al pueblo en asuntos civiles y también en asuntos espirituales. Se sentaba bajo una palma, la famosa palma de Débora, que la encontramos ahí en las Escrituras. Y ahí los israelitas venían hacia ella a buscar consejo. Débora es la única mujer que se menciona como juez en toda la Escritura. Y no porque usurpara autoridad, sino porque el Señor mismo la había llamado para eso. Débora fue una voz fiel en tiempos cuando muchos hombres estaban alejados de Dios. Incluso el mismo general del ejército, Barak, se había alejado de Dios y dudaban. Cuando Dios les mandaba hacer algo, el pueblo dudaba. Por eso Dios levantó a esta mujer. Su historia no es un modelo de liderazgo feminista moderno como lo que vemos hoy, sino un testimonio de cómo Dios en su soberanía puede usar a quien Él quiera cuando el pueblo necesita ser guiado con fidelidad. Débora no buscó poder para sí misma, sino que sirvió con valentía, sabiduría y profunda confianza en el Señor. Así como Débora se levantó en tiempos difíciles, hoy también vemos mujeres cristianas, madres, abuelas, hermanas, y aquellas que hacen muchas veces el papel de madre, que quizá no tienen hijos propios, pero hacen el papel de madre con otras personas. Y vemos que por la gracia de Dios, estas mujeres son columna y apoyo en la fe de las personas y en los hogares, pero también estas mujeres son pilares en las iglesias. El ejemplo de Débora no es una llamada a romper el orden que Dios ha establecido, sino a vivir plenamente dentro de la vocación que Él da. Y esta vocación se debe de vivir con fidelidad, valentía y humildad. Hermanos, hermanas, Dios obra a través de sus siervos, hombres y mujeres fieles a Él. Así es como Dios obra. Cuando Dios encuentra hombres y mujeres fieles, siervos fieles, Dios obra a través de ellos. La Escritura nos enseña que Dios llama a personas específicas para funciones específicas en su plan. Como confesamos en nuestra fe cristiana, afirmamos la enseñanza bíblica del orden de la creación de Dios, donde los hombres son llamados a roles pastorales, como nos enseña 1 Timoteo 2:12. Pero también reconocemos que las mujeres son parte vital del cuerpo
de Cristo. Las mujeres son importantes dentro de la iglesia y que Dios da dones del Espíritu Santo a las mujeres. Débora, fíjese que Débora no era sacerdotisa, pero sí era profetisa. No dirigía un ejército, pero proclamaba la palabra de Dios con claridad y con convicción. Esto nos enseña que Dios usa tanto a hombres como a mujeres. Dios lo hace de distintas maneras y según su voluntad. Y esto es siempre para bendición del pueblo. Hoy veo yo muchas madres cristianas sirven fielmente en sus hogares, en sus trabajos, comunidades y congregaciones donde se reúne el pueblo de Dios. Veo que cada oración por sus hijos, cada enseñanza bíblica que dan, es una proclamación viva del Evangelio en acción. El libro de Jueces describe una nación sumida en idolatría y caos moral. Así estaba Israel. Israel era un pueblo idólatra. Vivía en un caos moral, había un desenfreno en ese momento. Una realidad no muy distinta a la que vivimos hoy en día. Sí, el mundo está realmente corrompido. Hay caos en nuestro mundo. Vivimos en una cultura incluso que ridiculiza la fe cristiana, distorsiona el diseño de Dios para la familia y promueve confusión en cuanto a la identidad también. En una sociedad cada vez más individualista, yo se los he dicho muchas veces, nuestra sociedad hoy es más individualista. Yo primero, yo segundo, mis deseos, mis anhelos, mis ambiciones, mis necesidades, donde lo más importante es el yo. Pero aún en medio de esa sociedad, al igual que en los días de Débora, Dios sigue levantando siervas fieles en medio del caos. Hermanas, Dios les llama a ser siervas fieles de Dios. Esas son las mujeres que Dios usa. Esas son las mujeres que Dios levanta. Esas son las mujeres que son verdaderamente bendición. Y Dios sigue, cuando hay mujeres fieles, siervas fieles, déjeme decirle, Dios sigue levantando a esas mujeres en medio del caos. Madres que no confían en su propia fuerza, conocimiento o recursos, sino en el Dios, confían en el Dios que fortalece y sostiene. Son mujeres que se agarran de Dios. En la lectura que leímos anteriormente, en Jueces capítulo 5, versículo 6, la Escritura dice, Débora habla acá, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos y los que transitaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Así estaba la sociedad en la época de Débora. Este versículo describe con mucha precisión la realidad de Israel en ese tiempo, pero también refleja nuestra realidad actual. La gente se ha apartado, la misma gente dentro de las iglesias se ha apartado de Dios. Parecen estar presentes físicamente, pero el corazón y la mente y el servicio y todo lo demás está lejos. Eso es abandonar los caminos. Eso es dejar los caminos. El pueblo se apartó de los caminos del Señor. Ahora, Dios, mire cómo es Dios. Dios no se quedó callado. No envió tampoco a un héroe con espada, sino que levantó ¿a quién? A una mujer humilde. Imagínate una mujer para guiar a todo un pueblo, al mismo pueblo de Dios. ¿Pero por qué la escogió a ella? Porque era una mujer valiente, una mujer humilde, una mujer fiel y una mujer dispuesta a servir.
Ella estaba dispuesta a servir a Israel como madre, una madre que cuida, una madre que guía. Ese es el ejemplo de Débora. Débora vivió en tiempos de violencia, de inseguridad y de miedo, igual que en nuestros días. Hoy también vemos sendas torcidas. Hoy vemos gente que se desvía de la verdadera fe, perteneciendo al pueblo. El pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios se torció, buscó caminos equivocados. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, que desvían su camino. En medio de todo esto, vemos a muchas madres que luchan por criar a sus hijos en la fe, en la verdadera fe. Vemos mujeres que están preocupadas por enseñar la palabra de Dios, por proteger los corazones de sus hijos en un mundo que está confundido. Esas son las madres que alientan a sus hijos, ¿sí?, a seguir al Señor. Son las madres que dan ejemplo de servicio, de seguir al Señor, de amar. Hay mujeres así todavía. Como en los días de Débora, vivimos un tiempo que necesita restauración. Muchas hermanas dentro de las iglesias necesitan ser restauradas, que son del pueblo, pero viven por caminos que no son el camino que el Señor está indicando. Necesitan restauración. Y Dios sigue obrando. Eso es lindo, porque Dios sigue obrando en siervas humildes como Débora. Dios quiere usarla. Fíjate, Débora no era guerrera, ni era reina. No, era profetisa, era consejera. Y como dice el versículo 7, yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Ella vio la necesidad que había y dijo, no, yo no me quedo ahí, yo no sigo al montón, yo no me voy a hacer a un lado. Hay una necesidad, yo veo que la gente se está desviando. Me levanté, dice Débora, como madre de este pueblo que no entiende, que se desvía. Me levanté para ser madre de ellos. Entonces, que esto nos recuerde que Dios no siempre llama a los poderosos. No, Dios no llama a los poderosos. ¿Sabe a quién llama a Dios? A los fieles, a los humildes. A esos usa Dios. Dios no usa a los poderosos, a los que saben mucho. No, Dios usa a los que son fieles. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, como dice 1 Corintios 1:27. A esos escoge Dios. ¿En dónde está usted? ¿Usted está en el lado de los humildes o en el lado de los soberbios que son del pueblo pero van por caminos torcidos? Seguimos necesitando esas mujeres, esos hombres que son débiles delante del Señor para que el Señor los levante y los haga fuertes. Él obra a través de siervos y siervas que con humildad ofrecen consuelo, dirección y esperanza a los demás. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer eso dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Estamos llamados a tomar ese papel de madre, de ofrecer consuelo, de ofrecer dirección, pero no mi dirección, la dirección que viene de Dios, y de ofrecerle a la gente esperanza. Hay esperanza, en el Señor se encuentra paz, en el Señor se encuentra perdón, en el Señor se encuentra un nuevo propósito para la vida. Queridas madres, Dios obra por medio de ustedes. Cada oración, cada palabra de consuelo que sale de la boca de ustedes, cada noche sin dormir, pidiéndole al Señor por su familia, por su esposo, por sus hijos, por su iglesia, por los que no conocen de Dios. Cada enseñanza que usted da en la fe, cuando usted abre la boca para
predicar la palabra de Dios con valentía, con sabiduría. Déjeme decirle, esas cosas no son invisibles para Dios. Habían grandes generales, habían grandes guerreros, había gente política. Dios no usó a ellos, usó a una mujer, a Débora, una mujer fiel, a una mujer fiel. A esos son a los que Dios usa. Muchas de ustedes, yo sé que trabajan dentro y fuera de su hogar. Intentan crear hijos en un mundo que desprecia la fe cristiana. Cargan con cansancio, muchas veces culpa y a veces también soledad. Pero déjenme decirles, no están solas. Dios las ha puesto allí donde están con un propósito. Exactamente como lo hizo con Débora. Ustedes pueden ser instrumentos del Señor para traer luz a sus familias, para traer la verdad y para traer vida en medio del caos. Dios las puede usar. Dios sigue obrando por medio de mujeres y aquí está la clave. Mujeres de fe. Dios no puede obrar en mujeres que no tienen fe, que no se mueven por fe, que no van en el camino, que no obedecen a Dios. Dios no puede obrar. Lo vemos una y otra y otra y otra vez en la Escritura. Dios obra únicamente en mujeres de fe, que sin ver creen, que confían en la palabra. Dios obra en mujeres, en madres que oran. No le eche la culpa a Dios por no orar. Es usted la que tiene que orar, usted, hombre, mujer. Somos nosotros los que tenemos que orar. No le eche la culpa a Dios. Dios usa mujeres que conocen la Escritura. No le eche la culpa a Dios o a alguien más cuando usted no abre la Escritura para leer. Su responsabilidad encontrarse con Dios. Dios no va a mandar ángeles para que le abran la Biblia. Entonces Dios sigue obrando por medio de esas mujeres, mujeres verdaderamente de fe, que oran, que enseñan la palabra, que son humildes, que caminan con fidelidad, que sirven a Dios con fidelidad. Como Débora, se levantan madres sabias y valientes. ¿Quiénes son esas madres? Madres que enseñan la palabra de Dios en su casa, pero no solo que la enseñan, que la viven, que los hijos ven un evangelio en ellas. Ahí, cuando los hijos ven un evangelio en las mamás, esas son las mujeres que Dios bendice. Estamos en un mundo, hermanos y hermanas, que bombardean a nuestros hijos con mentiras. Por todos lados hay mentiras. Quieren confundir a nuestra generación, pero las madres cristianas tienen una oportunidad santa. Es una oportunidad santa. Siéntase privilegiada de enseñar la Biblia, de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. Tienen una oportunidad linda para orar con sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oró con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de la palabra de Dios con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos la vieron servir con amor? A los hijos hay que mostrarles, hermanos y hermanas, todos los días a Cristo. En el día a día, usted tiene que reflejar a Cristo en todo lo que hace. Y no solo a sus hijos, a la sociedad, que cada vez se hunde más en el pecado. Necesitamos mujeres que aconsejan con sabiduría, no con el hígado, no con rencor, no con odio, no con ideas de otros. No, necesitamos mujeres que aconsejen con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. De Dios viene la sabiduría. Mire lo que hacía Débora. Débora estaba sentada bajo la palma. ¿Y qué hacía ella? Aconsejar. ¿Y qué aconsejaba ella? Lo que me enseñó la comadre, lo que yo creo que es, como yo miro la vida. No, Señor. Ella aconsejaba la palabra de Dios. Es decir, predicaba la santa palabra de Dios. Hoy muchas mujeres en nuestras congregaciones, gracias a Dios, son columnas de sabiduría piadosa.
Gracias a Dios por esas mujeres. Hay mujeres que son columnas, son fuertes, sostienen con sabiduría piadosa de la que viene del cielo. Las palabras de estas mujeres santas son palabras que fortalecen, son palabras que perdonan, son palabras que consuelan y palabras que edifican. Esas son esas madres valientes. Y madres que defienden la verdad. La mujer cristiana debe de caracterizarse por defender siempre la verdad y protegen la inocencia. Mire, yo no sé, pero yo he visto, lo he visto a pequeños donde los padres y las madres no les importa lo que ven en los celulares. Y he visto que ellos miran cualquier cantidad de suciedad ahí. A los padres no les importa, ahí los dejan, que anden con los celulares, que hagan aquí, que hagan lo que quieran. No, las mujeres cristianas, los hombres cristianos protegen la inocencia de los hijos. Y lo más importante, una verdadera madre cristiana jamás se avergüenza del Evangelio. Jamás se avergüenza del Evangelio, porque ese es poder de Dios. La vocación materna, yo quiero que usted sepa, escuche, abra bien, para los hombres y las mujeres. Por ahí es donde nosotros valoramos a nuestra madre. La vocación materna es un regalo divino, es un regalo de Dios, es algo que Dios les entrega a las mamás. Es un precioso don que Dios les da. Nosotros como cristianos evangélicos confesionales afirmamos que la vocación, las vocaciones que Dios nos da, las diferentes vocaciones que Dios nos da, son regalos de Dios. El llamado de ser madre no es una carga, sino una bendición sagrada, porque es una vocación dada por Dios. Y si es una vocación sagrada que Dios me dio, yo debo de vivir esa vocación de la mano del Señor. Ser fiel a la vocación de educar, de ser ejemplo de los hijos y de la sociedad que se hunde en el pecado y en la miseria, ser luz en medio de esa sociedad. Débora dijo: me levanté como madre de Israel. Fíjate que ella no dijo me levanté como reina, me levanté como guerrera, me levanté como poderosa. No, ella dijo me levanté como madre, esa vocación de la madre que cuida, de la madre que defiende, de la madre que es ejemplo, de la madre que abraza, de la madre que sabe que detrás de ella los hijos van a ser iguales, sino peores. La madre tiene un papel importante, es una bendición de Dios. Una madre enseña en su vocación cristiana, enseña la verdad, enseña con el ejemplo. Una madre cristiana protege, se da cuenta lo que los hijos están haciendo, por dónde van, protege. Una madre cristiana intercede, ora por el bienestar de sus hijos. Una madre cristiana consuela, no le echa más leña al fuego, consuela, trae consuelo. Y una madre, mira qué lindo, refleja el cuidado de Dios. Yo estoy muy agradecido con la mamá que Dios me dio y agradecido con mi esposa, que es una excelente mamá, porque realmente he visto y he experimentado el consuelo de una madre. He visto reflejado en ellas el amor de Dios. He visto reflejado en ellas el cuidado de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero usted que está aquí sentado, usted sí puede ser esa madre que los hijos vean, ese padre que los hijos vean, que es un regalo de Dios, que es una bendición, y que sus hijos estén agradecidos porque usted va por el camino y los va dirigiendo a ellos también. Madres cristianas, ustedes son vasijas de la gracia de Dios. Son recipientes donde la gracia de Dios se deposita. Y por eso son llamadas a reflejar a Cristo
en cada aspecto de la vida. Refleje a Cristo en cada aspecto de la vida. Termino con esto. Yo doy gracias a Dios y usted dé gracias a Dios por todas las Déboras de hoy. Que el ejemplo de Débora hoy nos inspire a todos a levantarnos con fe en tiempos como los que vivimos hoy, tiempos de confusión. Y que especialmente nuestras madres, las que están acá, sean fortalecidas por la palabra y el Espíritu para vivir como testigos fieles del Señor. Que se levanten en sus hogares, en sus trabajos, en sus comunidades, con la frente en alto, con orgullo de ser seguidoras de Jesús, con humildad cristiana. Y que como Débora, cada una de ustedes pueda decir: me levanté como madre de Israel, me levanté como madre de esta congregación, me levanté como madre del pueblo de Dios, me levanté como madre de mis hijos. ¿Sí? Así como Débora, yo también me levanté. Y que el mundo vea en ustedes lo más hermoso que puede ver alguien en ustedes. ¿Qué es eso? La obra de Cristo. Es el rostro de Jesús. Que Cristo vive en usted, que Cristo reina en su vida y que Cristo camina con usted todos los días. Amén.